Hola, les saluda el profesor Miguel. En este video vamos a hablar sobre componentes electrónicos. Primero, ¿qué son los componentes electrónicos? Los componentes electrónicos son dispositivos que forman parte de un circuito electrónico. Puesto que existe gran variedad, se suelen encapsular en diferentes tipos de materiales, como por ejemplo cerámica, metálico, plástico. En este video vamos a ver algunos dispositivos o algunos componentes electrónicos que suelen ser los más utilizados. Existen en realidad muchos. Vamos a ir estudiando poco a poco algunos de ellos y vamos a ir entendiendo su uso y cómo aplicarlos y básicamente qué unidad de medida llevan, cómo calcularlos, porque algunos necesitamos calcular para saber cuándo y dónde debemos utilizarlo. Y pues los componentes electrónicos actualmente están presentes casi en todo, en un celular, en una computadora, una laptop, inclusive hay artefactos que ahora llevan electrónica, pues, ¿no? En el hogar. Vamos a comenzar en este caso por el componente más conocido, que es la resistencia. La resistencia, pues aquí tenemos una imagen que son como pequeños alambrecitos, en el cual en la parte central tiene una cerámica, inclusive tiene líneas de diferentes colores o franjitas de diferentes colores. Eso es básicamente para poder hallar nosotros el valor que tiene y saber cómo calcularlos y saber dónde colocarlos, ¿no? Dado que no todas las resistencias tienen el mismo valor. Y ahora también vamos a ver de qué depende eso y cómo calcular. Tenemos su símbolo. En este caso, cuando creamos circuitos o simulamos circuitos, es importante saber cómo es el símbolo de una resistencia para identificarla rápido. Pues bueno, la resistencia en este caso es un elemento cuya característica principal es de la oposición al paso de la corriente. Su unidad de medida es el ohmio. Ahora, algunas de sus aplicaciones son los divisores de voltaje, proteger dispositivos sensibles al voltaje y limitar la corriente de un circuito. Aquí, como tenemos ahí, el tema es reducir la corriente. A veces es importante en todos los circuitos, dado que a veces no necesitamos el voltaje que está ingresando, y para, por ejemplo, encender un LED, a veces necesitamos bajar la corriente porque es demasiado alta y puede llegar a quemarlo. Entonces necesitamos de alguna u otra manera controlar el paso de esa corriente, y la mejor opción pues son las resistencias. Ahora, hay resistencias con distintas cantidades de banditas, o en este caso de colores, o líneas que están representadas por colores. Las más conocidas pues están entre las 4 líneas y las 5 líneas. Esto tal vez es un poquito confuso aún, porque tal vez no has visto hasta el momento cómo es una resistencia tocando una de verdad. Pero más o menos estas son las imágenes de cómo es que se vería una resistencia con 4 líneas, pues, ¿no?, de colores. Ahora, cada línea, como decía hace un momento, representa un valor. Entonces la primera línea tiene todos estos colores con estos distintos valores, desde el 0 hasta el 9, o el 1 hasta el 9. La línea 2 de igual 0 hasta 9. La línea 3 de igual de 0 hasta 9. Y en el caso de que sea una resistencia, sea de 4 o de 5 líneas, igual va a existir un multiplicador, que básicamente esto va a ser para hallar el valor de dicha resistencia, pues, ¿no? Y la tolerancia, que también está puesta en un color de líneas, ¿no? Ahora, hay el color oro y plata, que básicamente se refiere más al multiplicador y a la tolerancia, porque en sí no tienen ningún valor, tanto en la línea 1, en la línea 2 o en la línea 3. Ahora, fijémonos que aquí en la imagen, por ejemplo, de la línea 4, o mejor dicho, de la resistencia, que solo tiene 4 líneas, solo nos vamos a enfocar en la línea 1, 2, luego en el multiplicador y en la tolerancia. Con eso estaríamos hablando de sus 4 líneas: 1, 2, multiplicador y tolerancia, que son el 3 y el 4. Si en este caso nuestra resistencia está conformada por 5 líneas, pues ahí sí tendríamos que utilizar la tabla completa, que sería línea 1, línea 2, línea 3, el multiplicador y la tolerancia, o sea, las 5 columnas que tenemos aquí. Para verificar más o menos cómo se calcula el valor de una resistencia de 4 bandas o de 4 líneas, aquí tenemos lo siguiente.
tenemos esta resistencia que la primera línea es color verde, la segunda es color azul y la tercera es color amarillo, pues no. Y de ahí tenemos que básicamente la cuarta línea es de color oro, pues, ¿no? Entonces, como la línea 1 es color verde, nosotros nos vamos aquí, línea 1, color verde, y decimos que el valor es de 5. Entonces vamos colocando ese número por acá abajo, verde igual a 5. Luego nos fijamos que la línea número 2 dice color azul. Allá, línea 2, color azul, el valor es 6. Lo vamos apuntando también por aquí abajo. Y luego tenemos que la línea amarilla, en este caso, es un multiplicador por 10.000, porque aquí dice 10K y K hace referencia a 1000. Entonces tenemos 10.000 ohmios en el cual va a ser multiplicado. Entonces aquí tenemos inclusive apuntadito ya amarillo igual a por 10.000. Entonces si sumamos esto, o mejor dicho, el número 5 lo acompañamos del número 6, estaríamos formando el 56. No es que se sumen. O sea, no estaríamos poniendo 5 más 6 porque nos saldría otro número que sería 11. En este caso solo los juntamos y decimos que es 56 por 10.000, que esto nos saldría 560.000 ohmios, que es igual a 560 capos, ¿no? Entonces, esta es la forma de calcular una resistencia de 4 bandas. No es muy difícil, simplemente utilizando la tabla podemos ubicar valores y luego multiplicarlo por aquí en la columna que nos dice justamente multiplicador. El tema de la tolerancia es más que nada en cuanto a su trabajo, qué tan eficiente es esta resistencia, pues, ¿no? Entonces, esto de la tolerancia por eso no entra en el cálculo. Muy bien, entonces ahora veamos cómo se calcula una resistencia de 5 bandas. Es muy similar a la de 4, simplemente que ahora vamos a tener en cuenta la tercera línea, pues, ¿no? La tercera línea que no tenía la resistencia anterior. Entonces, aquí en esta resistencia podemos ver que la primera línea es color rojo. Entonces, rojo ubicamos en la primera línea, nos da el valor de 2, colocamos rojo igual a 2. La siguiente línea, la segunda, es de color naranja. Entonces decimos allá, naranja, línea 2 igual a 3. La línea 3 es violeta, línea 3 color violeta igual a 7. Entonces juntamos esos valores, 2, 3, 7, que sería 2, 3, 7 por, en este caso, como la línea 4 es de color negro, ya estamos hablando del multiplicador, entonces negro significa un ohmio, entonces lo multiplicamos simplemente por 1. Entonces 237 por 1 nos da igual a 237 ohmios. Ese sería el cálculo de una resistencia con 5 bandas. No es nada difícil comparada tampoco a la de 4, son prácticamente lo mismo, simplemente que tenemos una línea adicional. También existen resistencias de 6 líneas, también se aplica algo similar. Entonces vamos a continuar con el siguiente componente electrónico. En este caso vamos a hablar ahora del capacitor. El capacitor pues tienen esta forma como cilíndrica, tienen dos patitas, al igual que la resistencia también tenía dos patitas. Entonces el capacitor es un dispositivo que almacena energía en la forma de un campo eléctrico. Su unidad de medida es el faradio, puesto que el faradio es una unidad de medida muy grande, normalmente se utilizan los microfaradios, ¿ya? Entonces normalmente lo más común que encontremos en condensadores o capacitores, porque también puede recibir el nombre de condensador, pues lo vamos a encontrar mayormente en microfaradios. Ahora, algunas de sus aplicaciones son el filtro para eliminar el riesgo del voltaje, acopladores entre etapas de amplificadoras, filtros para pasa de bajas, circuitos de radio, receptor o oscilador. Tal vez estas aplicaciones no te suenen mucho por el momento, pero cuando ya empecemos a crear circuitos, empecemos a utilizar tal vez uno de ellos, alguno de estos componentes, vamos a ir entendiendo para qué sirven. Bien, entonces aquí también tenemos sus símbolos en los diagramas, porque vamos a utilizar simuladores, entonces los simuladores normalmente están representados por este tipo de gráficos. Entonces sigamos y ahora hablemos de la bobina. Estas pequeñas bobinas que son mayormente enrollados son alambres enrollados en forma de espiras. Entonces, ¿para qué sirve? Pues la bobina, por su forma de espiras de alambre enrollados, almacena energía en forma de campo magnético, ¿ya? Todo
cable por el que circula una corriente tiene a su alrededor un campo magnético generado por la corriente. Entonces, alguna de sus aplicaciones es para el motor eléctrico. Por ejemplo, un motor eléctrico internamente está lleno de bobinas, o tiene bobinas básicamente para que pueda girar. También para un timbre se utiliza una bobina, para un transformador y para un relevador, que ahorita también vamos a ver qué es un relevador y un transformador, porque también lo tenemos dentro de esta lista de los componentes electrónicos que vamos a mencionar. Entonces ahí tenemos la imagen de cómo es una bobina y también tenemos un símbolo para saber cuándo lo vamos a utilizar dentro del simulador. Ahora tenemos los diodos LED, básicamente los foquitos, como algunos le dicen, pues, ¿no? Los que prenden lucecitas. Entonces, este tipo especial de diodo, que trabaja como un diodo común, pero que al ser atravesado por la corriente eléctrica emite luz. Existe gran variedad de colores, sus aplicaciones se basan principalmente en indicadores visuales. Los LEDs existen de muchos colores, inclusive algunos son difusos, algunos son más brillantes, y su principal función, como dice aquí, son para indicador visual, o sea que vamos a ver cuando la luz se prende y se apaga y todo ello. Vamos a hablar también ya en otro video tal vez más a fondo sobre cómo trabajar con diodos, al igual que tal vez vamos a profundizar alguno de estos componentes electrónicos para ver qué debemos tener en cuenta al momento de trabajar con cada uno de estos componentes. Ahora aquí también tenemos su símbolo dentro del simulador, el símbolo del diodo, que básicamente no nos vamos a confundir con el diodo normal, porque este es un diodo LED, ya, porque también existe otro componente llamado diodo. Entonces vamos a continuar y justamente es el diodo que les mencionaba. Este diodo, su funcionamiento depende de la polarización que se le haya aplicado. En polarización inversa, el diodo funciona como un interruptor. En polarización directa, deja pasar la corriente, pero consume una caída de voltaje de 0.7 voltios. Entonces, estos diodos normalmente nos ayudan, pues, ¿no?, para protección de circuitos. Entonces aquí inclusive dice, en algunas de sus aplicaciones son interruptor, protección de circuitos o dispositivos electrónicos, recortadores, rectificadores, construcción de multiplicadores de voltaje y un conmutador. Todos estos términos los vamos a ir manejando constante, o mejor dicho, cuando ya vamos a ir aprendiendo y utilizando dichos materiales, en los simuladores inclusive. Aquí tenemos el símbolo también dentro del simulador, que es muy similar al del diodo LED, simplemente que el diodo LED tiene aquí como dos flechas apuntando hacia arriba, que básicamente eso hace indicador de que es un emisor de luz, pues, ¿no? Entonces pasemos al siguiente componente, que este es el relevador o relé, como también algunos lo conocen. Este es un interruptor operado magnéticamente. Este se activa o se desactiva cuando un electroimán es energizado. Esta operación causa que exista conexión o no entre dos o más terminales del dispositivo. Básicamente un relé a veces nos ayuda a manejar dos tipos de corrientes, o a veces podemos manejar distintos voltajes. Podemos activar el relé con un voltaje mínimo para poder ser utilizado con un voltaje más alto. Y bueno, esto básicamente lo vamos a entender también cuando lo apliquemos y lo utilicemos. Sus aplicaciones, como dice aquí, control de un dispositivo a distancia, puede ser activado con un voltaje bajo y conducir a un voltaje alto, lo que les mencionaba, y interruptor de aislador. Y aquí también tenemos su símbolo dentro del simulador o dentro de un circuito que vayamos a construir, para también tenerlo presente. Sigamos, el potenciómetro. El potenciómetro funciona igual como una resistencia, simplemente que este potenciómetro, o mejor dicho, que tiene de diferente a la resistencia, es que esto es variable. Y aquí dice, su funcionamiento es como el de una resistencia, sin embargo el valor de la resistencia es variable y se puede variar manualmente. Si en algún momento nosotros hemos tenido, pues, tenemos una radio que básicamente bajábamos y subíamos el volumen, básicamente es como si estuviéramos moviendo un potenciómetro, porque estaríamos variando la resistencia o la intensidad del volumen, pues, ¿no? Y eso es básicamente lo que tienen a veces las radios, y más las radios antiguas tal vez lo tienen, porque algunas ahora son con botones y pulsadores y ya cambia un poco la historia, pues, ¿no? Aplicaciones: regular o ajustar voltaje en un circuito, divisores de voltaje variables en un circuito. Entonces aquí tenemos también su símbolo, ya muy similar al de la resistencia, con la diferencia que tiene flechas, indicando de que esa flecha puede ser variable, pues no puede bajar o subir dependiendo de la cantidad de voltaje que queramos transmitir. Bueno, ahí está la imagen también de cómo es uno. El fusible. Bueno, el fusible también
entra entre los más utilizados, pero actualmente creo que ya no lo utilizan también mucho, pero sin embargo es utilizado para proteger un circuito eléctrico de un exceso de corriente. Su componente esencial es y habitualmente un hilo o una banda de metal que se derrite a una determinada temperatura. Su aplicación más notable es proteger una sobrecorriente. Entonces, esto básicamente es un vidrio, un cilindro hecho de vidrio con los extremos hechos de metal, y en el centro se llega a apreciar una línea muy delgada. Eso de ahí, como dice, es un hilo que se llega a romper a cierta temperatura cuando ya es sobrepasado, pues, ¿no? Y cuando ya eso se rompe, prácticamente ya no sirve y hay que volverlo a sustituir. Entonces los símbolos de los fusibles básicamente son estos, y es para tenerlo en cuenta también dentro de los circuitos que vayamos a construir. Muy bien, y vamos a terminar ya aquí con el transformador. Bueno, aquí dice que es un componente que se encarga de reducir o amplificar la corriente alterna. Se aplica generalmente en fuentes de alimentación. El transformador, por más que lo veamos así en esta imagen, puede tener tal vez otra forma, y nosotros los solemos utilizar muy seguido. Los transformadores están dentro de las cajitas, por ejemplo, de esas de donde nosotros conectamos nuestro celular para cargarlo. Esa cajita donde se conecta el cable USB tiene internamente un transformador para transformar los 220 voltios básicamente que nos llegan a nuestro hogar a 5 o al voltaje que requiera nuestro celular para poder cargarse. Al igual que las laptops también tienen un transformador para poder cargar la energía, ya que sabemos que lo transforma de energía, bueno, con una serie de circuitos también que se requiere adicional, transforma de corriente alterna a corriente continua para poder mandarlo a nuestra laptop o a nuestro celular, pues, ¿no? Las computadoras también lo utilizan, los televisores también, y muchos componentes, o mejor dicho, muchos electrodomésticos también utilizan los transformadores. Y pues bueno, aquí tenemos el gráfico también para saber cómo, cuando estamos haciendo la simulación de circuitos, aquí tenemos el símbolo y una imagen básicamente de referencia. Muy bien, entonces eso ha sido todo. Yo sé que tal vez por el momento se te va a hacer un poco difícil entender algunos de ellos, pero vamos a ir con el uso y con la simulación, vamos a ir comprendiendo más para qué sirve cada uno de ellos. Nos vamos a dar cuenta que al final es muy fácil de recordarlos, y ya vamos a ser muy familiar para nosotros cuando veamos una placa por ahí o un componente electrónico o un artefacto desarmado. Vamos a poder identificar rápidamente qué componentes electrónicos están formando ahí, pues, ¿no? Muy bien, entonces hay que revisar y hay que investigar, y pues bueno, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias.